today, Mr. Scripchet. Okay, can you spell that for me? I can see that you reported a problem via our virtual assistant. How can I help? A technician has already been called. They'll text you when they're nearby. Have you tried turning your router off and on? Is there anything else I can help you with today? Yeah. Thanks for calling. Bye. Buen día. Buenas. Es un gusto realmente tenerlos que nos estén acompañando el día de hoy. No sé si pudieron ver el video que pasamos anteriormente. Es un video corto, realmente estaba en inglés, pero era muy fácil de identificarse con él. En él podíamos ver dos operarias, una con la herramienta adecuada para realizar su trabajo y una que carecía de esa herramienta que le permitiera hacer de manera eficiente el trabajo. Ahora, quisiera que pensáramos en algo. Si esa es la experiencia de las operarias, ¿cómo sería la experiencia del cliente que está hablando con estas operarias? Es ahí donde es un placer para nosotros tenerlos nuevamente en esta serie de webinars y en especial el día de hoy con el tema Dale una experiencia más humana al Contact Center. Tradicionalmente, las empresas han buscado diferenciarse a través de lo que es precio o calidad del producto y servicio. Sin embargo, hoy en día entra un tercer elemento, el cual es muy importante. Incluso podría decir que puede llegar a ser hasta más importante que el precio y la calidad a la hora de decidir con quién vamos a trabajar. Y es la relación que podamos tener con nuestro cliente. Esa relación gratificante que puede llevar a una relación duradera con una empresa. Ahora, ¿qué buscamos nosotros como clientes? Y eso lo puedo decir de mi parte, sé que lo puedo decir de parte de ustedes y muy seguramente pasará con el resto de sus clientes. ¿Qué buscamos como clientes con esa relación? Uno de los puntos es conocerme, que me pueda conocer, que sepan quién soy, qué me gusta, qué no me gusta y que sepan qué es lo que puedo llegar a necesitar, que me encuentren. Esto no solo puede decir que me puedan localizar en un dado momento, sino que también sepan cuál es mi historial, cuál es mi data y que la puedan tener a la mano en el momento de ser necesario. También está que me empoderen. Una vez encontrado una solución, que esa solución sea práctica, que me empodere, que pueda yo buscarla de forma eficiente, que me solucione. Que me recuerden nuevamente la parte de que me conozcan, que sepan quién soy. Si yo hago una llamada hoy o si contacto a la empresa por un medio el día de hoy y me toca hacerlo dentro de una semana, que recuerden cómo lo hice la semana anterior, qué fue lo que se platicó, qué fue lo que sucedió y cómo fue que se solucionó. También muy importante es que me respeten. Y esto es muy importante, no solo es la relación que puedo tener yo con el contacto que tengo con la empresa y que sea que ellos me puedan dar un trato donde se me dé mi lugar como cliente, sino que también se me respete mi espacio y por sobre todo mi tiempo, que me apoyen. Actualmente muchas empresas se enfocan en solo hacer una transacción, pero el apoyarme es identificarse conmigo, saber que yo estoy buscando una necesidad y que esa persona que me atienda se identifique con esa necesidad, que empatice conmigo y que busque apoyarme para que yo pueda tener un mejor resultado. Y por último, que me haga sentir seguro. La información que yo brindo con las empresas que yo trabajo, que me den productos o servicios, es entre ellos y yo. Y quiero que esa información sea segura, que no ande rebotando de un lado para otro. Para sustentar un poco esta información, pues contamos con el último estudio que, por ejemplo, que hizo Ford, entre otros de los estudios que se han realizado, que nos pueden decir que el 84% de las empresas que trabajan para mejorar la experiencia de sus clientes reportan un aumento en su ingreso. También podemos decir que el 73% de los consumidores dicen que una buena experiencia es la clave para influir en su lealtad a la marca. Otro punto muy interesante es que el 77% de los consumidores dicen que la experiencia de los clientes ineficiente resta valor a la calidad de su vida. Y muy importante también es que las empresas que están centradas en el cliente son 60% más rentables que las empresas que no se centran en el cliente. Ahora, ¿qué significa esto? En pocas palabras, ¿qué es lo que nos puede decir esto? Y es básicamente que las empresas que se centran y dan una mejor calidad del servicio al cliente pueden generar relaciones más duraderas con el cliente. Es más fácil para el cliente decidir con quién me quedo y puedo tener una relación a corto, mediano y largo plazo. Y al final esto se traduce a mayor rentabilidad.
Ahora, como agrega, ¿cuál es nuestro objetivo? Es apoyarles y ayudándoles a reinventar la experiencia del cliente y traer valor al negocio. Y mucha de esa experiencia inicia en el contact center. Es por eso que el día de hoy, queremos hablar de Five9, un software para contact center enfocado 100% en la relación con el cliente. Y para ello tengo a mis dos compañeros, José Córdoba, arquitecto de soluciones de Agrega, y también nos acompaña Félix Palomar, especialista de Five9. Compañeros, les dejo la presentación. Muchas gracias, Roberto. Pues la verdad, un placer estar nuevamente compartiendo contenido súper bueno y vamos a estar hablando de Contact Center y pues de la mano de uno de los mejores en temas de este Contact Center, de esta solución Five9, Félix Palomares. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Bien, entonces, comentando sobre la agenda, vamos a estar hablando de los desafíos actuales en Customer Experience y en Contact Center. Vamos a estar pues presentando esta solución Five9, buenísima. Van a ver que pues tiene muchas funcionalidades que van a impulsar no solo la experiencia del cliente, sino también las operaciones de nuestro Contact Center, tanto para supervisores, agentes, como pues para todos los roles que estén involucrados. Vamos a ver un demo súper bueno resolviendo retos de Contact Center y Customer Experience con Five9 y vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Por lo que les comento desde ya, pueden ir colocando en la medida que vayamos avanzando todas sus preguntas y van a ser contestadas al final en esta sección. Bien, entonces hablemos de Five9 antes de comenzar sobre todo. Es una solución con más de 20 años de experiencia en Cloud Contact Center, con más de 2,000 clientes a nivel mundial y más de 7 billones de interacciones de clientes anualmente. Es líder en el mercado de Contact Center y pues son los creadores del concepto Cloud Contact Center as a Service. Permite, dentro de muchas de sus funcionalidades, unificar todos los canales. Más adelante lo vamos a ver, los canales de comunicación de la empresa. Su nombre viene pues de 5.9, que es el SLA que ofrece, es algo buenísimo, no se puede esperar menos en una solución de nube actualmente. Y pues una buena característica también son sus integraciones, funcionalidades, la programabilidad y la potente API que tiene, que nos permite pues expandir todas sus funcionalidades nativas. Y el extenso ecosistema de socios pues también están trabajando para hacer más sobre las integraciones nativas que ya tiene Five9, pues ir desarrollando muchas más cosas para poder pues adquirir nuevas funcionalidades. Eso también es algo muy bueno. Entonces, para que lo veamos de una manera más visual, el cliente puede escoger su canal. O sea, tenemos nuestro Cloud Contact Center y los canales de la empresa son, por decir algo, el email, servicios de mensajería, llamadas, redes sociales, algún servicio móvil, entre otros. Lo bonito de Five9 es que pues tiene una única base de datos que nos permite unificar todo eso y gestionar desde un punto centralizado todas las comunicaciones y su historial. O sea que aquí no hay problema de que de repente se inicie un chat, una solicitud por un canal y luego llamé por otro canal o envié un correo para dar seguimiento, no lo van a localizar. Eso no puede pasar con Five9 porque todo el historial queda en un mismo punto. Y ahí vamos a ver cómo más adelante Félix nos va a demostrar cómo esta base de datos centralizada y ese historial nos permite pues ofrecerle una experiencia más personalizada, más humana y mejorar pues todo lo que es la experiencia del cliente. Bien, pero bueno, ya tenemos la integración de todos esos canales que pues se conoce como omnicanalidad, pero también tenemos dentro de la misma plataforma múltiples recursos y funcionalidades que nos van a ayudar a impulsar nuestro contact center y la calidad de nuestra customer experience. Y estamos hablando de agentes virtuales que son mucho más inteligentes y más parecidos a una experiencia humana, que pues es lo que le da nombre a nuestro webinar de hoy. Todas las funciones de grabación de llamadas para temas de auditoría y funciones inteligentes como respuestas rápidas, menús, IVR inteligentes, automatizaciones, integraciones entre plataformas, etcétera. Muchas funcionalidades que van a expandir todo lo que es el alcance de nuestro contact center. Y pues los roles principales de agente, supervisor y administrador, que pues se encargan de las diferentes tareas dentro del contact center. Bien, pero ¿por qué cloud? ¿Por qué cloud? ¿Por qué un contact center cloud?
Pues hablando en temas de avance tecnológico, sabemos que pues, cada vez estamos liberándonos mucho más de todos esos temas de tener que estar pues asociados a una máquina en físico que de repente tiene problemas, que hay que buscarle soluciones para alta disponibilidad, para disaster recovery, temas de licenciamientos, etcétera. Son demasiados problemas sobre la operación o demasiadas preocupaciones sobre la operación de estos sistemas nativos y pues tenemos que avanzar a un esquema de nube que nos permita mayor flexibilidad financiera con costos más predecibles, eliminación de tiempos inactivos, mayor redundancia, un SLA 99.999, mejores aplicaciones desarrolladas, mejorando la seguridad y el cumplimiento y pues también reduciendo la dependencia de IT de nuestro centro de contacto. Es decir, vamos a tener mucho más libertad en movernos, en estar trabajando desde diferentes puntos, sabiendo que nuestro contact center pues tiene su base en cloud y lo podemos acceder desde cualquier punto con acceso a internet. Bien, entonces para mí súper bueno llegar a esta sección, es la más interesante y la más agradable del webinar. Desde ya les comento, todas sus dudas que vayan viendo sobre estas demostraciones pueden dejarlas en la sección de preguntas y respuestas y vamos a estarlas abarcando. Bien, entonces dentro de las demostraciones prácticas que vamos a tener, vamos a ver cómo funciona la omnicanalidad con Five9, que es pues unificar todos los canales, cómo la gestión de contactos puede ayudarnos a mejorar y a personalizar nuestra atención al cliente. Y vamos a ver una demostración del agente virtual inteligente de Five9 que nos permite dar una experiencia más humana. Entonces, Félix, aquí vamos a hablar de estos casos de uso súper buenos que yo creo que a todo el mundo le han pasado. No sé, bueno, a mí, por ejemplo, yo me identifico. Llamar a un servicio al cliente, que te pasen a diferentes áreas y que en todas las áreas te soliciten los mismos datos. Pues yo creo que a todos nos ha pasado, no sé si le ha Sí. pasado a Félix. Sí, efectivamente. De hecho, la semana pasada platicaba yo con mis compañeros que me había tocado hablar a un departamento de soporte donde me estuvieron comunicando de área a área y pues realmente no tenía la información de la cuenta y para mí la verdad fue muy, muy, muy molesto estar teniendo que repetir toda la información cada vez que me comunicaban de área, incluso no tenían documentación de lo que nosotros necesitábamos y entre más cosas, ¿verdad? El punto es de que no nos podían dar el seguimiento adecuado por lo mismo de que no tenían la gestión correcta, ¿verdad? De la información en general. Claro, eso yo creo que pues es algo bastante común en las empresas y desgraciadamente impacta. Lo hemos vivido yo creo que la mayoría desde el punto de vista del cliente y pues es donde más duele, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son los desafíos del negocio con respecto a este caso de uso? Uno, y yo creo que el más importante es mejorar la experiencia del cliente. Evitar solicitar datos redundantes, unificar todos los canales de comunicación, mantener el historial de esas interacciones con el cliente y todos los datos recolectados a mano. Verdaderamente no tener esto es lo que evita o lo que no nos habilita la posibilidad de dar un trato pues mucho más, ¿cómo lo diría yo? Eficiente a nuestros clientes, no tener que estar redundando en la solicitud de los datos, no tener que hacer que una llamada que pudo durar 5 minutos y resolver, pues tuvo que durar 40 minutos pasando de área en área. La verdad que pues solucionando esto, vamos a ver cómo podemos impactar rápidamente en la experiencia del cliente. Entonces, Félix, le agradecería si miráramos en la plataforma cómo se observa pues la omnicanalidad. Perfecto. Me imagino que ya pueden ver mi pantalla. Lo que estamos viendo es la plataforma de Five9. Actualmente lo que estamos observando es el agente y, por ejemplo, para este caso de uso que comentaba Josué y que comentábamos que nos ha pasado, ¿verdad? A todos, pues tenemos el apartado del agente donde estamos tomando una llamada y actualmente también tenemos lo que sería un chat. Entonces, tenemos un chat de WhatsApp donde dentro de la misma base, como bien comentaba Josué, pues podemos estar tomando ambos contactos al mismo tiempo, lo podemos estar gestionando por el mismo agente y es muy importante esta parte dado que pues si
el cliente, por ejemplo, tiene un motivo de comunicarse con nosotros y aparte de esto, pues necesito, no sé, que nosotros le enviemos algún correo electrónico, pues también lo podemos hacer inmediatamente desde la misma plataforma utilizando lo que sería la omnicanalidad. En este caso, como lo comentaba, pues podemos gestionar lo que serían llamadas, podemos gestionar chats, podemos gestionar lo que sean correos electrónicos, todo en la misma plataforma, todo lo podemos dar seguimiento por la misma base de datos y pues esta es una de las bondades que tiene la herramienta como tal, Find. Hola, súper bueno, Félix. O sea que, por ejemplo, si yo me comunico con la empresa e inicio tal vez una solicitud de soporte, ya sea por WhatsApp o por alguna página web de una empresa en la que soy cliente, ¿cómo podría yo entonces, si después llamo, cómo me van a identificar, cómo va a aparecer eso a la hora de, o sea, qué va a suceder? ¿Hay un seguimiento? ¿Está registrado? Sí, así es, el seguimiento se hace por medio de los contactos, que lo estaríamos viendo más a detalle en el siguiente caso de uso, pero te confirmo que por medio de lo que sean las llamadas, el número telefónico o lo que sea el correo electrónico, todo esto se puede dar seguimiento dependiendo del contacto que nosotros tengamos ahí asignados a cada una de las gestiones. Muchas gracias, Félix. Bien, entonces, vamos a ver por aquí. ¿Qué resultados vamos a tener pues logrando todo esto que es la omnicanalidad y todos sus beneficios, ¿no? Vamos a reducir el tiempo de atención, vamos a aumentar la percepción del cliente en las resoluciones de primera llamada, una reducción en los costos de servicios de telefonía y se preguntarán pues cómo se puede inferir en eso. Pues asumiendo que se resuelve en la primera llamada, una primera llamada que duró tal vez 5 a 10 minutos, a diferencia de una llamada que estuvo una persona, un cliente, pasando de área en área y consultando datos que tomó 40, 50 minutos, pues el impacto se va a ver, ¿no?, en la factura mensual de ese servicio de telefonía, en la diferencia entre una llamada de 50 minutos a una llamada de 5 a 10 minutos, multiplicado por una base de clientes, no sé, de 5,000 clientes, pues eso impacta bastante en la factura de ese servicio de telefonía. Y al final, pues, eficientar el proceso de atención y evitar solicitar datos redundantes. Una base de datos centralizada que nos va a permitir tener todos esos datos a mano y no tener que estar buscando en un libro, así como vimos en el video que nos facilitó Roberto anteriormente, buscando en un libro, viendo dónde sacar la información para poder atender a ese cliente y darle seguimiento a su solicitud. Bien, entonces damos paso a un siguiente caso de uso. Eh, Vamos a verlo por aquí. Dice contactar con una compañía en la que soy cliente actual y descubrir que mis datos no se encuentran en la base de datos. Uy, por ejemplo, digamos, aquí en el país hay muchas compañías que rentan carros y ofrecen el servicio de asistencia vial, ¿no? Supongamos que yo me voy de vacaciones y me llevo un carro rentado y de repente pues quizá no le habían dado los mantenimientos necesarios y yo me quedo a las 10 de la noche detenido en un sitio y estoy llamando y llamando y esa gente ni siquiera ubica mi nombre, no ubica mi número de teléfono, mucho menos ubican el carro que me rentaron y pues yo ya se me hicieron la 1 de la mañana y mi viaje se arruinó y yo ya estoy molesto y lo único que quiero es regresar a mi ciudad y dejar de contratar de esa empresa, cancelar mi contrato, devolver ese carro y pues prácticamente no volver a saber nada de ellos, porque básicamente me mintieron, no dan seguimiento a mis datos, no me conocen, no me respetan, todo lo que decía Roberto, mucho menos me empoderan porque no hay un portal en el que yo pueda solicitar la asistencia, sino que tengo que estar llamando y llamando hasta que pues puedan ubicarme y pues verdaderamente eso es afectar de una manera muy enorme la experiencia del cliente y de una manera pues muy negativa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los retos? Y bueno, y por aquí les lanzo la pregunta, así de manera retórica. Si alguna vez les ha sucedido, ¿no? Ser cliente de una empresa y de repente llamar y que no te ubiquen, que ni siquiera te conozcan, que no sepan qué productos tienes contratados, yo creo que eso es algo muy común. Entonces, volvemos aquí a desafíos. ¿Qué le falta a estas empresas? Pues no hay una base de datos unificada seguramente y si hay, pues no está el acceso de las personas del contact center.
complejidad para identificar las interacciones con los clientes actuales y prospectos, de dónde viene, cuál es el identificador, cuál es el ID que necesita pues un contact center, un agente para saber con quién se está comunicando, cuáles son los servicios contratados por esta persona, cuál es el flujo de atención que se le debe dar según las intenciones. Y pues al final un desafío también, y creo que el más importante, pues es elevar la experiencia de nuestros clientes. Entonces, Feli nos va a demostrar a través de la plataforma Find9 cómo la gestión de contactos y las posibles interacciones con CRM existentes pueden permitirnos dar un seguimiento personalizado de nuestros clientes y potenciales clientes. Sí, efectivamente, como bien lo comentabas, Josué, luego tenemos este tipo de detalles con, nuestros clientes, ¿no? Por ejemplo, bueno, con respecto al caso que comentabas o lo que te había pasado, ¿verdad? Incluso es muy importante recalcar que como la plataforma es una plataforma totalmente web, que se encuentra totalmente en la nube, pues podemos llegar a tener incluso diferentes sucursales con la misma base de datos de cliente y estar, no tener que depender de estar comunicándome a mi sucursal o a la sucursal donde me están atendiendo o donde me asignaron para poder tener mi información o poder realizar algún movimiento. Entonces, con respecto a la plataforma es muy importante también conocer que se tiene el apartado de contactos, que era lo que comentábamos también en el caso de uso anterior, y tenemos lo que sería un apartado de interacción. El apartado de interacción, ¿para qué nos sirve? Pues para guardar información en general del cliente, para poder llevar a dar de alta una base de datos donde cada uno de esos contactos pueda ser identificado, como bien comentas, por un identificador, o sea, por un ID. Entonces, cada vez que se comunica con nosotros el cliente, incluso de inicio, como aparece aquí, ¿verdad? Pues aparece mi nombre, mi número de cuenta, mi número de contrato. Sobre todo eso, pues se puede identificar, se pueda dar de alta lo que sea un usuario, se pueda dar de alta un registro de contacto o se pueda dar una búsqueda de contactos. Entonces, por ejemplo, no sé, imaginemos que nosotros tenemos dos números telefónicos diferentes, tenemos el móvil, el de nuestra casa, nuestro domicilio. Pues definitivamente si nos aparece, no sé, imaginemos que nosotros nos comunicamos de inicio por nuestro domicilio, después podríamos comunicarnos por nuestro número móvil, pues el agente tendría la oportunidad de estar revisando cada uno de los registros. Cada uno de los registros puede estar revisando o buscando los registros por medio del nombre, por medio del número telefónico, por cualquier campo que necesiten. Por ejemplo, si yo agrego aquí lo que sería solamente mi nombre, pues estaríamos buscando cada uno de los registros que contengan mi nombre. Entonces, todos estos registros pues tienen mi nombre, todas estas han sido pruebas que se han realizado dentro del sistema. Y por ejemplo, esto sucede igual para lo que sería la parte de lo que sería el chat o el correo electrónico. Dependiendo de cómo nosotros nos comuniquemos, por ejemplo, el chat y el correo electrónico, perdón, el chat y lo que sean las llamadas se gestionan a través del número telefónico. Entonces, si nosotros nos comunicamos por medio de correo electrónico y un contacto tiene el correo electrónico del cual se está recibiendo la interacción, pues automáticamente nos identificaría lo que sea el contacto. Y todo esto nos sirve para generar un historial. Entonces, por ejemplo, si yo me voy al apartado de las llamadas y me voy al apartado del historial, se verá cuántas veces me he comunicado yo, Félix, con mi número telefónico o con los números telefónicos que tenga alternos al contacto y me va a decir, ¿sabes qué? Pues se ha estado comunicando el día de ayer o el día de antier para este tipo de situaciones y pues sobre eso le vamos a poder dar un seguimiento más adecuado al cliente. Entonces, con respecto al chat, de igual manera, también se genera lo que será un historial de lo que sean chats y todo esto incluso por medio de la plataforma del supervisor, que no estaríamos tocando en esta ocasión, pero se podría estar revisando o monitorizando cada una de las interacciones, por ejemplo, del chat, del correo electrónico o de las grabaciones de las llamadas, ¿no? Entonces, solamente para cerrar con respecto a lo que sean los contactos, se pueden crear, se pueden gestionar y se pueden generar un historial desde una misma base de datos para cada una de las canales de interacción que tenemos. Muchas gracias, Félix. Esto todo en una base de datos embedida del servicio Find9, ¿no? Sí, así es. Todo esto está dentro de la plataforma como tal, ya lo tiene embebido. Si nosotros tenemos como quiera un CRM externo, por ejemplo, que creamos o que ya tienen, no sé, algo más comercial, todo esto nosotros tenemos adaptadores, tenemos lo que serían
conectores ya predefinidos para algunos de los de más comerciales, o si no, se pueden llegar a crear lo que sean conectores o desarrollar conectores para los que son creados in-house, ¿no? Entonces, si se trabaja por medio de API, perfectamente se puede hacer la conexión y nos aparecería en la misma pantalla la información que nosotros requeramos. Me parece que tienes el mute, Josué. Muchas gracias, Félix. Bien, entonces, ¿cuáles son los resultados que podemos alcanzar con todo esto que es la gestión de contactos, integración con los CRMs? Pues la posibilidad, ¿no?, de brindar a nuestros clientes una experiencia mucho más personalizada, que se hagan sentir conocidos, recordados, respetados. Volvemos, si se fijan en la siguiente, reducción de los tiempos de atención. Definitivamente, si sabemos a quién estamos atendiendo, si sabemos qué servicios tiene contratados, si conocemos su número de contrato, si conocemos su ID, vamos a ser mucho más ágiles como agentes en poder brindar esa atención. Entonces, definitivamente vamos a poder hacerlo en menor tiempo. Vamos a poder facilitar la labor de los agentes, ¿no? Y aquí también estamos hablando de un tema que es la experiencia del colaborador. No solo importa la experiencia del cliente, sino también del colaborador, porque es la manera que nuestro colaborador pueda ejecutar sus tareas de una manera mucho más ágil, mucho más rápida, mucho más inteligente, mucho más adecuada y con todas las funcionalidades requeridas para hacer su trabajo, pues este agente va a atender mucho mejor a nuestro cliente. Y eso al final impacta positivamente en todas las operaciones de la empresa. Todo esto viene a aterrizar en mejorar la experiencia del cliente a través del trato personalizado. O sea, yo creo que todos nos gusta que cuando llamamos a una empresa en la que somos clientes o en la que somos prospectos, pues se dirijan a nosotros por nuestro nombre, que ya sepan por lo que estamos llamando, que nos tengan soluciones disponibles y a la mano para poder digamos, a veces yo, por ejemplo, tengo 5 minutos dentro de una sesión y quiero resolver un tema, por ejemplo, bancario, una transferencia, lo que sea, pues en esos 5 minutos que me reconozcan, que me ayuden y esos 5 minutos sean de valor, ¿no? Porque pues de repente voy a otra sesión, de repente tengo que moverme a otro sitio y tengo que darle valor a mi tiempo. Entonces eso, las empresas que hacen eso, que nos reconocen, que nos respetan y que nos apoyan, pues mejoran demasiado la experiencia desde el punto de vista como cliente y logran pues que nosotros seamos promotores de sus servicios. O sea, si a mí alguien me pregunta, ¿me recomendarías, por ejemplo, X banco en el que a mí me han atendido bien, personalizado, me han ayudado, han respetado mi tiempo, me han dado seguimiento? Entonces yo le diría, sí, ¿sabes qué? Te lo recomiendo. La verdad siempre me resuelven, son muy ágiles, manejan todas las soluciones a mano y verdaderamente te lo recomiendo, a diferencia de uno que sería todo lo contrario. Entonces ese trato personalizado y ágil siempre nos va a ayudar en mejorar nuestra experiencia de cliente. Y ya sabemos, pues por ahí nos mencionaba Félix, si contamos con un CRM ya mucho más alimentado, pues podemos integrarlo también con esta solución Five9. Bien, entonces tenemos un último caso y ahora que pues es una tendencia y verdaderamente que es una tendencia bastante requerida, lo de los agentes virtuales, los bots, los chatbots. Sabemos que estamos en esa etapa y vamos hacia mejorar esa etapa mucho más. Entonces Five9 también es pionera en este tema y vamos a ver por ahí más adelante en la demostración cómo funciona un agente virtual. Pero ¿cuál es el caso? Ser atendido por un agente virtual que no captura mis datos y que en lugar de ayudarme, pues más bien entorpece mi llamada o interacción. A mí me ha pasado por chatbots a través por ejemplo, ahora que se ponen chatbots en Messenger, en páginas web, a través de WhatsApp. Y me ha pasado también con bots, voice bots de llamadas, que de repente está uno repitiendo la información y se escucha todo robotizado y no captura los datos. Eso es algo muy común. No sé si a Félix o Roberto o alguno de los que está aquí les ha pasado. Recuerden que Sí. pueden comentarlo, pueden ir dejando sus preguntas. Sí, definitivamente. A mí me ha sucedido mucho con instituciones bancarias que luego ponen un bot y no le definen bien un flujo. Entonces, ese flujo muchas veces
me lleva a ser redundante, me lleva a que me pidan la misma información. Pues realmente sí es muy cansado y al final lo único que pides, por ejemplo, pues uno que tiene más experiencia con ese tipo de detalles, pues te brincas todo el bot y solamente dices agente para que te mande con el agente directamente. Entonces, pues utilizas ahí como que esos conocimientos, ¿no? Para poder realmente no utilizar el bot porque pues no te llega a servir al final. Sí, eh, verdaderamente es casi lo que hago siempre, saltarme hasta la gente y que me atienda mejor una persona en lugar de estar perdiendo mi tiempo. Pero bien, ¿cuáles son los retos, no, de estas empresas que dicen, bueno, yo quiero sumarme a esta tendencia, poner un agente virtual, disminuir la carga de trabajo de mis agentes? Quiero que las tareas rutinarias, la recolección de datos, la entrega de datos que ya están definidos, pues lo pueda hacer un bot y lo pueda hacer de una manera mucho más inteligente. Los retos son, pues, lograr que ese bot pueda comprender un lenguaje natural que no parezca robotizado, que no espere una solicitud robotizada ni su respuesta sea robotizada, que tenga una definición correcta de un flujo de interacción, ¿no? De repente podemos poner un bot ahí que recibe un dato, lo entrega, pero sin algún sentido. Verdaderamente para que un bot tenga, para que un agente virtual tenga, nos genere valor en nuestro proceso de atención, debe existir un flujo de trabajo bastante que tenga un sentido, ¿no? Dentro de la organización, que diga, bueno, si voy a poner un agente virtual que haga una captura de datos repetitiva, listo, le voy a definir un flujo de trabajo correctamente probado, que cada vez que se repita, pues no tenga ninguna falla. Igual si el objetivo es que ese bot también, que ese agente virtual también entregue datos, pues voy a definir ese flujo de trabajo, lo voy a probar para que el número de veces que se tenga que repetir pues no falle. Y al final, pues liberaríamos carga de trabajo de nuestros agentes y de repente nuestros agentes estarían enfocados en otras tareas del contact center que de repente estaban descuidadas, que son más enfocadas al customer experience, pueden estar de repente en alguna capacitación para mejorar, etc. Bien, entonces vamos a ver de la mano de Félix cómo este agente virtual nos va a ayudar a manejar, automatizar de repente tareas recurrentes, a dar respuesta a nuestros clientes, cómo este agente virtual puede comprender el lenguaje natural y nos permite darle una experiencia mucho más humana a nuestros clientes, que pues es la razón que le da nombre a nuestro webinar de hoy y vamos a verlo de la mano de Félix. Perfecto. Lo que estamos viendo actualmente, la pantalla que estamos viendo actualmente es nuestra herramienta Inference. Esta sirve para poder configurar lo que serían agentes virtuales inteligentes. En esta parte se pueden configurar bots para lo que sería voz, para lo que sería texto. Realmente se puede configurar desde aquí los flujos y se pueden hacer incluso lo que sean integraciones, como bien lo comentaba Josué. Para lo que sería el primer ejemplo, tenemos un ejemplo muy sencillo que realmente ejemplifica o muestra lo que es una integración con una web API, ¿verdad? De lo que sería el clima. Pues lo que sería el bot nos va a pedir información en general, como por ejemplo la ciudad y el país de donde nos estamos comunicando para poder ir a revisar a una web el clima y poder regresarnos esos datos, ¿no? Entonces voy a hacer la marcación para poder mostrar lo que sería el bot. Bienvenidos al ejemplo del clima. Para recibir el clima, diga el nombre de su ciudad. Monterrey, Por favor, diga su país. México. La temperatura en Monterrey es de 21.21. El clima para hoy se observa cielo claro. El clima en Monterrey está perfecto. Perfecto, entonces realmente se podría decir que es un flujo sencillo. Lo que nos interesa mostrar es la integración por medio de lo que sería la web API y pues el lenguaje que está utilizando lo que sería el bot. Y para esto mismo tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Que nos funciona o nos sirve para lo que sería una empresa de soporte con respecto a facturación. Entonces, la intención es quitar carga de trabajo para cada uno de nuestros agentes. Y con respecto a esto, pues lo que hace el bot es
identificar el número de cuenta de cliente. Bueno, primero que nada, si la llamada es para soporte, después de esto identificar si tiene alguna ID de proveedor el cliente y luego sobre esto, pues, preguntar cuál es el motivo de la llamada, o sea, qué tema, ¿verdad?, se está requiriendo y sobre cada uno de los temas, pues realizar alguna acción. En este caso, lo que hace el bot es preguntar, identificar y levantar un ticket. Entonces, voy a realizar lo que sea la llamada, voy a hacer 2 llamadas de prueba para poder mostrar el flujo relativamente completo que se tiene con este bot. Gracias por llamar al soporte técnico. Entiendo que está llamando por un problema relacionado con el soporte. ¿Tienes un ID de proveedor? Sí, Por favor, diga su ID de proveedor. 1, 2, 3, 4. Ahora, por favor, dígame el problema que le gustaría reportar. Problema con XML. En pocas palabras, describa su XML problema. Error de sintaxis. Confirme que necesita ayuda con un XML sintaxis. No. Lo siento, intentémoslo de nuevo. Ahora, por favor, dígame el problema que le gustaría reportar. Problema con PDP. ¿El inconveniente de su portal PDP es de acceso? Sí. ¿El inconveniente de su portal PDP es de acceso? Sí. Entendemos su inconveniente. Crearemos un ticket para su seguimiento. Espere un momento en línea. Listo. Lo que hace lo que sería el bot es ingresar a una herramienta de tickets. De hecho, aquí tenemos la interacción para hacer la creación del ticket. Aquí se hace lo que sería la integración con la plataforma y ya sobre esto pues se identifica el número del cliente, se identifica el problema por el cual se está comunicando o el inconveniente que tiene, y se realiza el levantamiento del ticket y se le da la información al cliente. Entonces voy a realizar lo que sería otra llamada. Gracias por llamar al soporte técnico. Entiendo que está llamando por un problema relacionado con el soporte. ¿Tienes un ID de proveedor? Sí. Por favor, diga su ID de proveedor. 1111. Ahora, por favor, dígame el problema que le gustaría reportar. Problema con archivo relacional. De acuerdo. Crearé un ticket. Por favor, espere un momento. Su número de ticket es. ¿Quieres escuchar eso otra vez? No. Gracias por informar su problema. Alguien estará contigo tan pronto como sea posible. Que tenga un buen día. Perfecto. Entonces, tenemos 3 tipos de detalles que sería con respecto a XML, PDP y lo que sería archivo relacional. Todo esto pues se configura en lo que sería este diagrama o en este flujo, ¿verdad? Y pues sobre esto ya le vamos dando un entendimiento a lo que sería el bot, ¿no? Entonces, ¿para qué nos ayuda? Bueno, pues la experiencia del cliente es lo más natural que se pueda, ¿verdad? O sea, entre más nosotros eduquemos lo que sea el bot, más funcionaría con respecto al lenguaje natural que es la intención. Entonces, una vez ya teniendo esta parte, bueno, pues definitivamente se le podría dar seguimiento, ¿verdad? A lo que sería a cada uno de los requerimientos, ¿no? En este caso, lo que sería el bot identifica por medio de los logs, por ejemplo, con respecto a lo que sería el 1234, pues es algo sencillo de leer. Y con respecto a lo que sería el 1111, pues lo identifica como 1111, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones, como por ejemplo problema con archivo relacional, pues lo identifica perfectamente lo que sea el bot y ya sobre eso se le da un flujo a lo que sería la llamada, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Félix. O sea que, bueno, por ahí estamos viendo que captura toda la información y también entrega, ¿no? Podría ser, por ahí se me ocurren algunas cosas, podría ser, por ejemplo, digamos que tenemos diferentes tipos de habilidades dentro del equipo y para
por ejemplo, si llamo para soporte o si llamo para el área comercial, si llamo por una venta o por una atención del área de administración, podría yo, por ejemplo, delegarle a mi agente virtual la primera parte de la interacción, como por ejemplo la recolección de los datos y luego, según el requerimiento del cliente, enviarlo por un flujo de atención hasta llegar a un agente o hasta llegar a devolver la información sobre su gestión. Sí. Sí, efectivamente. Entonces, por ejemplo, lo que se podría llegar a configurar sin ningún detalle es la recolección de datos iniciales de un cliente ya existente, por ejemplo, o identificar si no es existente, si es existente o no es existente, y sobre eso, bueno, pues ya darle un tratamiento pues diferente, ¿no? Realizar lo que sea la recolección de los datos y sobre eso pues ya empezar a trabajar, ¿no? Haciendo el filtrado de las actividades más sencillas o más concurrentes que se puede llegar a dar dentro de la operación para podérselas asignar al bot, y ya cualquier otro detalle como que más específico, pues de ser necesario que entre la gente, pues entre ahí la gente. Incluso, por ejemplo, para esta cuestión de lo que sean los tickets, que es muy común que se dé, se puede comunicar al cliente, identificar que tiene, no sé, un ticket para darle seguimiento, y pues sobre eso que te dé el estatus o que te cierre el estatus del ticket, que te abra un ticket, o sea, todo este tipo de detalles que son como que más genéricas, porque pues se pueden configurar con lo que sea el bot, pues se podría hacer sin ningún detalle, ¿verdad? Y ya casos demasiado específicos, pues ya comunicarlos con un agente, ¿verdad? En el peor de los casos. Súper bueno, Félix, muchas gracias. Pues eso definitivamente elevaría la capacidad, ¿no?, de atención de nuestro contact center, de nuestro equipo de soporte, y nos ayudaría a brindar una mejor experiencia del cliente y pues también experiencia del colaborador. Bien, entonces, ¿cuáles serían los resultados de incorporar un agente virtual de este tipo en nuestro contact center? Automatización de esas tareas a través de los agentes virtuales programados con flujos de trabajo definidos que pueden hacer lectura y escritura de datos, como pudieron verlo. O sea, básicamente la misma atención que daría un agente humano puede darle un agente virtual sin problema. Pues pudieran escuchar la percepción del habla del agente virtual, no se escucha robotizado, no se escucha pausado, se escucha verdaderamente inteligente, como pues lo dice su nombre, un agente virtual inteligente. La percepción del agente virtual es lo más parecido al lenguaje natural, tanto su expresión como lo que detecta, ¿no? Eficienta las operaciones del agente con el apoyo del agente virtual. Estamos hablando de las operaciones del agente humano, y disminuir los tiempos de espera y mejorar la experiencia del cliente, ¿no? Bien, entonces, Félix, no sé si gusta hablarlo sobre, este slide lo incluimos porque normalmente pues los clientes consultan sobre cómo se licencia la plataforma. Sí, le gustaría hablarnos un poco sobre el esquema de licenciamiento, por favor. Sí, así es. Yo creo que lo más importante es que se trabaja a través de un licenciamiento de usuarios concurrentes. ¿Esto qué quiere decir? Pues que aunque tengas una operación un poquito alta, pues realmente pues lo que importa es cuántos agentes están conectados simultáneamente. Entonces, de hecho, desde el primer licenciamiento, pues ya tenemos una herramienta muy robusta. Desde el primer licenciamiento o el licenciamiento base, tenemos lo que sean las llamadas de entrada, las llamadas de salida con sus 3 marcadores, que serían aviso previo, progresivo, predictivo. Tenemos también ya la función de lo que sean IVRs, o sea, los menús, lo que sean las grabaciones, también las tenemos incluidas al 100%, el apartado de reportería, con lo que sería la plataforma del supervisor o el licenciamiento del supervisor, pues ya tendríamos la oportunidad de monitorear lo que sean los agentes a tiempo real, monitorear lo que sean las interacciones de algún otro tipo, como por ejemplo texto, la comunicación interna, ¿verdad? Todo esto lo podríamos llegar a tener con el licenciamiento base de agente o supervisor. En este caso también, ese licenciamiento base, pues nosotros le damos lo que sería un piso y se puede llegar a aumentar lo que sea ese licenciamiento base. Por ejemplo, si ustedes llegan a tener, no sé, alguna etapa dentro del año o algún mes o algún periodo donde se requieran mayor número de agentes, pues como es flexible la plataforma en ese aspecto, se pueden adicionar lo que serían licencias y pues el siguiente mes pues retirarlas. O así, ¿verdad? Terminando lo que sea este periodo mensualmente, pues podemos agregar lo que serían licenciamientos y
disminuirlos después. Y también, por ejemplo, el crecimiento modular. Si nosotros necesitamos agregar algún módulo, como por ejemplo el que acabamos de ver de Inference, lo podemos agregar sin ningún inconveniente, pues sería totalmente adicional a lo que tenemos con respecto a el licenciamiento y pues funcionaría de la misma manera. Excelente, muchas gracias, Félix. Bien, al final, ¿por qué Five9? Pues estamos como Five9 está como una marca de confianza para diferentes industrias, podemos verlos aquí. Es una empresa pues bastante globalizada que representa o atrae mucho en temas de innovación. Tiene un enfoque empresarial pues, que permite, sobre todo a las empresas que tenemos, que brindamos servicios, ¿no? Ya sea de cualquier rubro, ser mucho más enfocados en la experiencia del cliente y del usuario y poder elevar toda la calidad de nuestro servicio. Entonces, vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Si no han escrito por ahí su pregunta, si tienen alguna pregunta, pueden enviarla ahí ya sea por el chat o por la sección de preguntas y respuestas. Félix, yo veo una pregunta por ahí. Pregunta alguien en el chat, Osman Sánchez. ¿Qué pasa en el caso de clientes extranjeros que solo hablan inglés? ¿Se puede adaptar una opción que defina si la atención de los agentes virtuales será en inglés o en español? Sí, así es. Se tendría que configurar que el bot identifique primero lo que sería la respuesta, ¿verdad? Que le estaría dando al cliente o que identifique lo que sería el idioma, ¿verdad? Obviamente este tipo de cuestiones pues sí tendrían que ser predefinidas, como por ejemplo en qué idioma necesitas hablar y ya pues sobre esa respuesta identificar. Pero pues sin problema se puede realizar la configuración para lo que serían los bots. O sea, cualquier forma podría estar trabajando. Realmente en inglés o en español, pues se puede configurar la voz del bot o lo que sería por medio de escrito. Realmente no hay mucha diferencia. Pues, al final termina siendo un diagrama donde el cual, dependiendo de lo que nos pregunte el cliente o la intención que tenga al preguntarnos algo o contestarnos algo, pues realmente pues se identifica lo que sería ese flujo y pues sobre eso se trabaja. Muy bueno, Félix. No sé si alguien más tiene alguna pregunta que usted atendamos en este momento. Por ahí yo tengo algunas de algunos clientes que he tenido interacciones y preguntan, por ejemplo, ¿qué pasa con los datos? ¿Qué pasa con mis grabaciones? ¿Cuánto tiempo puedo manejarla? ¿Dónde se almacena? ¿Puedo descargarla en un repositorio local? Félix. Sí, efectivamente las grabaciones se incluyen dentro de la plataforma por un mes. Las grabaciones pues, todas se graban, todas las interacciones se guardan. Y con respecto a lo que sería el repositorio, efectivamente, lo que se acostumbra es pues que se empiecen a grabar lo que serían las interacciones de voz, por ejemplo, que se hagan todas las grabaciones y que se configure lo que sea por ejemplo, un FTP, un SFTP, para que automáticamente pues se empiecen a depositar ahí lo que sean las grabaciones. Entonces, se hace la grabación, automáticamente se pasa al repositorio externo y pues realmente las grabaciones siempre van a ser por parte de lo que sería el cliente, pues siempre van a pertenecer al cliente. Se acostumbra o se puede llegar a pasar que dependiendo del requerimiento que llegue a tener el cliente, por ejemplo, imaginemos que trabajamos con bancarios, con instituciones bancarias que requieren, no sé, 6 meses como mínimo dentro de la misma plataforma, pues eso se puede adicionar sin ningún detalle, pero pues, realmente si no es algún requerimiento tan específico, lo que se hace es configurar el repositorio externo y sobre eso estar depositando las grabaciones. Siempre terminan siendo pertenencia del cliente. Excelente, muchas gracias. En algún momento un cliente también me consultó sobre esta solución, sí, qué pasa con el entrenamiento, o sea, qué recursos de entrenamiento puedo disponer tanto para agentes como para supervisores o administradores de la plataforma, si existe algún curso de paga o algún plan de entrenamiento.
Sí, en cada una de las implementaciones de la plataforma se da capacitación para agente, supervisor y administrador. Y adicional a esto, dentro de la plataforma, en el panel principal o en el home de la plataforma, cuando nosotros nos conectamos, ahí tenemos la oportunidad de ingresar al soporte y ahí podemos ver documentación. Toda la documentación escrita con respecto a incluso a desarrollos, también lo podemos identificar ahí. Y también tenemos lo que sería capacitación online. Esto, ¿a qué me refiero con la capacitación online? Que tenemos videos de cada uno de los módulos o de cada una de las configuraciones de la plataforma y pues la persona, ¿verdad? Que les interese este tipo de aprendizaje, pues puede ir viendo cada uno de los videos y aprendiendo acerca del agente, del supervisor, del administrador, incluso la reportería también tenemos documentación y videos. Súper bueno, Félix. Tengo una última pregunta que en algún momento me hicieron, es ¿qué pasa si tengo actualmente servicios de telefonía contratados? ¿Puedo conectarlos con la solución de Contact Center o tendría que contactar alguna troncal SIP eh, servida en web o puedo reutilizar mi servicio? Dependiendo del tipo de la infraestructura que se tenga, se puede reutilizar sin ningún detalle el servicio. Lo ideal es de que se tenga una troncal SIP para que de punto a punto se pueda hacer la comunicación desde el proveedor hacia nuestra nube. Pero pues si, por ejemplo, el proveedor entrega lo que sea la telefonía física en su corporativo, sin problema también se puede hacer la conectividad por medio de una troncal, por ejemplo, por un SBC o algo por el estilo. Al final, la mejor práctica es que realmente pues, no se tenga alguna infraestructura física con el cliente para que todo se maneje totalmente en la nube, pues que es lo que estamos ofreciendo, ¿verdad? Muchas gracias, Félix. Bueno, esas serían las preguntas que yo logré recopilar de mis interacciones con los clientes sobre este tema de Cloud Contact Center. De mi parte, verdaderamente agradecerles por su asistencia. Esperamos que esta información entregada sea de valor y pues verdaderamente alegre de poder estar aquí nuevamente y compartir con ustedes. Compañeros, no sé si tienen algo que decir. Gracias, Josué. Gracias, Félix. Pues nuevamente agradecerle a todas las personas que nos acompañaron. Hoy en día realmente la experiencia del cliente es algo bastante importante. Como podemos ver, no solo precio y calidad es algo que determina con quién trabajan los clientes. Sé que como clientes podemos identificar, vimos hoy 3 casos, pero hay varios casos que podemos identificarnos y no solo como los representantes de las empresas que somos. Sabemos que nuestros contact centers o los medios que nos comunicamos a veces tienen ciertas carencias que podrían mejorar la experiencia del cliente. El potencial que tiene Five9 para que nosotros podamos mejorar esa experiencia del cliente puede elevar ese nivel con esa relación con nuestros clientes a puntos donde muchas de las empresas actualmente no lo tienen. Y eso puede determinar la decisión del cliente con quién al final termina trabajando. Las empresas que no se enfocan en la atención al cliente, al final tendrán su consecuencia y puede llegar a un punto crítico. Dicho esto, pues nuevamente agradecerles, invitarlos a los próximos webinars que vamos a tener en el mes de octubre, se les estará llegando la información y desearles un buen día, un buen fin de semana.